Objetos o situaciones que debes sacar ya de tu casa, porque traen ruina y pobreza a tu hogar. Hay muchos tipos de supersticiones en el mundo, desde las más sencillas, como por ejemplo no caminar debajo la escalera, hasta otras más oscuras como vudú, astrología, hechicería, invocación de espíritus, etcétera, que las personas practican sin tener en cuenta que cuando lo hacen atraen a sus vidas millones e incontables cadenas que hacen de su existencia un verdadero desastre. Pero también hay aquellas que tratan de hacerse a pequeños dioses por su falta de fe en el verdadero Dios. De igual manera, atraen a sus vidas malas situaciones como la pobreza, la miseria, la división de parejas, terminan los matrimonios, las riñas, etcétera. De igual manera, hay quienes realizan prácticas que a veces las creen inocentes y que no traen ninguna consecuencia y se apoyan en esa frase común que dice, ayúdate que yo te ayudaré, la cual dicen que es bíblica, pero en realidad no lo es. Ayúdate que yo te ayudaré, es lo que muchas veces decimos. Y la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. Es falso. En ninguna parte de la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. La palabra de Dios dice, confía en mí y yo guiaré tus pasos. Confía en mí, nada te faltará. Mas no dice, ayúdate que yo te ayudaré. Entonces muchas personas utilizan cosas en su casa, que es de lo que vamos a hablar ahora, que muchas veces lo estás haciendo y no sabes, y se apoyan en eso que dicen muchas personas. Ayúdate que yo te ayudaré. Eso es lo que dice la Biblia. Pero te vas a dar cuenta de cuántas cosas haces en tu casa y no sabes por qué llega la ruina, la enfermedad, la división en el matrimonio, los hijos perdidos. Pues son muchas cosas que estás haciendo y quizás no lo sabes. Estas personas muchas veces no saben aquello que guardan en su casa o aquellas cosas que de pronto inocentemente practican. Les está trayendo toda esta serie de situaciones negativas a sus vidas y no saben cómo acabar con esto. Por eso hoy en este video descubrirás cuáles son esos objetos, prácticas y situaciones que están haciendo que tu hogar se encuentren pasando por un momento negativo y cómo salir de ello. Yo quiero que prestes atención porque es un tema en el cual yo he profundizado mucho, lo he manejado más de 18 años, es muy extenso, pero quiero tocar algunas cosas. Espero que me dejes tu mensaje, voy a estar respondiendo los mensajes de este video, que me dejes un like si este video es de bendición para ti, le des un like, que lo compartas con muchas personas. Entonces quiero hablar de esas prácticas. Lo primero es tener en nuestra casa o junto a nosotros objetos oscuros. Existen objetos que muchas personas nos han recomendado de que los tengamos en casa, ya que según ellos atraen la buena suerte o nos protegen del mal que nos quieran hacer. Estos objetos esconden detrás cosas oscuras y son utilizados en prácticas esotéricas de brujería, hechicería o santerismo. Tal es el caso de las herraduras que colocamos detrás de las puertas, el elefante que colocamos como adorno para traer la buena suerte, de la penca sábila que colocamos también detrás de la puerta para que supuestamente reciba todo el mal o hechizos que nos quieran echar, de las pirámides o cuarzos que tenemos en nuestra casa para que nos vaya bien, del billete de dólar doblado en la cartera para la buena suerte. Lo cierto es que todo esto es malo, ya que al colocarlas en nuestra casa estamos colocando la fe en Satanás y no en Dios. Estamos colocando la fe en un objeto y no en Dios. Estamos diciendo de una u otra manera que para nosotros Dios no puede ayudarnos o que su poder no es suficiente como para librarnos de males. Es como si colocáramos la fe en otro Dios, que a su vez es Satanás. Y quienes así actúan, según las Sagradas Escrituras, serán condenados. Serán condenados. Que ponemos la fe en cosas diferentes a Dios.
Dice la palabra de Dios en el Apocalipsis 3:15, o fríos o calientes, porque los tibios los vomito de mi boca, dice la palabra. Y muchas personas utilizan la penca sábila, el cuarzo, la pirámide, el dólar doblado en la cartera para la prosperidad. Esto, usted pone la penca sábila detrás de la puerta con una herradura y eso va a detener la brujería que te echen. Yo quiero decirte que hablamos de la idolatría. Eso es idolatría, poner a Dios, poner algo diferente a Dios en el puesto de Él. Cuando tú le das poder a una penca sábila, le das poder a una pirámide, a un elefante, le das poder a un dólar doblado para la prosperidad, tú estás diciendo Dios no sirve, Dios no es capaz, Dios no puede. Estás renegando de Dios que es todopoderoso. Y por eso es que empiezan a caer la ruina en tu casa, a caer las depresiones, las enfermedades, a traer tantas cosas, porque no estamos confiando verdaderamente en Dios, sino en esto. En este recorrido que he tenido en toda mi vida espiritual, ustedes no saben cuántos hogares he ido a orar, porque suceden tantas cosas y he encontrado allí penca sábila, he encontrado tantas cosas en lo que la gente pone la fe que no es Dios. Un día estaba en una evangelización, en una misión en un pueblo, y resulta que allí me invitaron a visitar una señora que hacía 15 días había quedado en cama, no sentía sus piernas, no podía caminar. Y cuando llego allí, me estaban esperando para orar por esta mujer. Y cuando empecé a orar, yo le decía, ¿usted cree en el poder de Dios? Y ella me decía, sí, hermano, yo creo en el poder de Dios. Y le dije, pues Dios te va a levantar. Pero cuando empiezo a orar, algo decía en mi corazón, mira la habitación, mira la habitación. Y cuando miré a la parte de arriba, allí tenía una penca sábila, una herradura y unas bolsitas rojas colgadas. Y en ese momento detuve mi oración y dije, no oro más por ella. La mamá me decía, pero ¿por qué ores por ella? Ella no camina, no siente sus piernas. Y yo le dije, no, porque ustedes están creyendo en Dios, pero también quieren creer en el demonio. Me decía, ¿por qué usted dice esto? Mire, eso que usted está poniendo ahí, usted está poniendo la fe en el mismo demonio. Eso no es de Dios. Usted aquí ha utilizado cosas que no son de Dios. Y en ese momento tomé mi Biblia y me fui. No oré más por ella, me fui a predicar a la parroquia. Al día, cuando regresaba de la parroquia, me estaban esperando. La mamá me llama nuevamente y me dice, hermano, entre, ore por ella, mire, ya quitamos todo. Yo le decía, hermana, yo tengo un sentir en mi corazón, aquí vino alguien que no es de Dios. Y me dijo, le voy a decir la verdad. Yo traje el brujo para que orara a mi hija. Él nos dijo que le habían echado un maleficio. Y yo le dije, mientras que usted no renuncie a eso, su hija va a permanecer en esa cama, tirada el resto de su vida, porque el demonio nunca sana. Y esta mujer empezó a llorar y me dice, mira hermano, de corazón ya renunciamos a todo eso y hoy vamos a creer en Dios. Le dije, entremos, oramos. Le dije, ¿usted cree verdaderamente en Dios? Y me dijo esta mujer que estaba en la cama llorando y me dice, hoy creo en Dios, hermano. Ya no voy a creer más en cosas diferentes a Dios. Oré por ella, esta mujer lloró mucho. Me fui, pero como yo estaba de misión allá al día siguiente, tenía que regresar a la parroquia y cerca donde ella vivía a predicar. Y allí, pasando por allí, le dije a unos misioneros que me acompañaban, vamos a entrar a visitar a la señora a ver cómo amaneció. Y toqué la puerta y me dijeron, un momento, ya le vamos a abrir. Cuando me abrieron la puerta, para la gloria y honra de Dios, la mujer que estaba en cama hace 15 días porque no sentía sus piernas, fue la mujer que se levantó y abrió la puerta. Y allí me abrazaba y me decía, hermano, usted, después de que usted se fue y renuncié a todo eso que tenía en mi casa, las piernas recobraron. Empecé a sentir mis piernas y desde anoche estoy caminando para la gloria y honra de Dios. Mire cuántas maldiciones trae esto. Una niña la conocí también en otro lugar donde fui a predicar. Luego de terminar me llevaron a orar en una casa. Y les dije, tienen que traer el sacerdote a que se confiese. Esa va a ser la sanación. Tráiganlo ya mismo, me tengo que ir. Y me vine, viajé a donde yo vivo. Y al día siguiente me llama una señora y me dice, hermano, la jovencita que usted oró murió esta madrugada. Pero sabe que una cosa, que después de que usted se fue, no trajeron ningún sacerdote, trajeron al brujo para que le orara y a las 4 de la mañana murió.
Hoy hay gente poniendo la fe en estas cosas. Entonces, primero, este es lo primero. Tenemos cuarzos, pirámides, cosas que no son de Dios. ¿Qué debes hacer entonces? A partir de ahora debes tirar ya esos objetos fuera de tu casa, ya que de lo contrario, ni la ruina, ni la pobreza, ni la miseria, ni los problemas económicos, ni las riñas en tu hogar terminarán. Y en reparación debemos entonces de arrepentirnos, confesarlo ante el sacerdote y prometer nunca más volver a hacerlo, y de ahí en adelante creerle a Dios y colocar su fe solamente en Él. Lo segundo es vivir en situación de pecado. Quien está en pecado nunca prosperará. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es la muerte. El pecado es ofender a Dios, es rebelarse en su contra. Por lo tanto, termina separándonos de aquel que solo sabe dar vida, amor, bendiciones. Y si nos separamos de Él, nos separamos de la fuente de bendición. Por eso entra la pobreza, la ruina, la miseria y todo lo negativo a nuestra vida y por ende también a nuestro hogar. Aquí en mi canal tengo un video que se llama Las 5 maldiciones del adúltero. Yo espero que lo veas y nos vamos a dar cuenta cuánta maldición trae el adulterio, las 5 maldiciones del adulterio. Una de esas maldiciones es la ruina, es la pobreza. Y es la pregunta muchas veces, Dios mío, ¿por qué me estás castigando? Dios mío, ¿por qué esta situación económica? Dios mío, ¿por qué tanta enfermedad en mi hogar? ¿Por qué tantos problemas? Pero no nos damos cuenta que estamos cerrando las puertas con el pecado a la bendición que Dios tiene para nosotros. Hoy revísate, examínate en qué estás fallando, empieza a renunciar a eso y te vas a dar cuenta, Dios, cómo va a prosperar tu vida, tu matrimonio, tus hijos, cómo te va a prosperar espiritualmente, materialmente, físicamente, porque Dios solo sabe dar amor, bendiciones. Y si nos separamos de Él, pues nos separamos de la bendición. El único que da cosas buenas es Dios. Nadie más da cosas buenas, solo Dios. Nunca un brujo te va a dar cosas buenas. Hay gente que dice, ve al brujo que él allá tiene la Virgen, tiene el Espíritu Santo, tiene el crucifijo, él es bueno. No existe magia buena. ¿Ya? Ahí dicen, no, es que yo fui a la magia blanca. Esa es buena. No hay magia. Cuando que tú pongas la fe en cosas diferentes a Dios, eso es una aberración. Eso no le agrada a Dios y lo único que trae es maldición. Tercero y último, estén atentos a este último. ¿Ya? No dejes de escuchar este último porque es poderoso. El tercero son prácticas como leernos las manos, el tarot, el horóscopo y a veces llegamos más allá incluso a practicar hechicería, budismo, esoterismo. Inclusive visitamos los medios. ¿Cuántas personas hoy visitan los medios? ¿Qué es los medios? Hacen una invocación, entra un espíritu a esa persona y supuestamente esa persona le empieza a adivinar, le empieza a sanar. Ejemplo, los que van a medium de Gregorio Hernández. Es que yo fui un medium de Gregorio Hernández y él me operó y él me practicó. Recuerdo una señora que en paz descanse y yo estando muy joven, pero ya creyente, ya estando en grupos de oración, yo le decía, hermana, no visite esos medios. Y ella me decía, no, es que él me sana. Mire, esta señora empezó a empeorar y nunca renunció a este momento. ¿Y sabe qué pasó? La señora murió. Murió, pero nunca quiso renunciar a esos altares de Gregorio Hernández. Entonces, hoy nos leemos las manos, la palma de la mano, el tarot, las cartas, las personas. Si supieran las maldiciones que esto trae, muchas personas, la gente no lo hiciera. La gente piensa que esto no trae maldiciones. Cuando usted visita el tarot, cuando usted visita el horóscopo, cuando usted se lee la palma de su mano, usted le está abriendo una gran puerta a Satanás. Y por eso es que muchas personas viven deprimidas, con deseos de suicidarse. Odian a sus hijos, odian a sus esposos, les empieza a ir mal en sus empresas. 5 maldiciones del adúltero. Te pido que vayas allá, veas ese video y te darás cuenta de lo que trae el adulterio y vas a entender por qué vienen muchos problemas a tu vida. Aquí estas personas son felices haciendo esto, pero luego van a la misa, luego van a la Eucaristía, luego comulgan. Los ve uno comulgando, los ve uno en la Eucaristía levantando las manos, pero están poniendo su fe en esto. Yo tengo que decirte sin temor a equivocarme, las personas que practican esto nunca serán felices, nunca van a ser prósperas. Hermano, pero yo estoy practicando esto y me va muy bien, tranquilo. El demonio da por un tiempo, pero cuando te quita te deja en la nada. Conocí una señora, perdonen tanto testimonio, pero estos son temas que yo atiendo mucho,
y que he trabajado durante más de 18 años. Y esta mujer echaba riegos en su casa, ponía la pirámide, tenía un negocio muy próspero. Vendía como ustedes no se imaginan. Y yo le decía, no utilice eso. Y ella me decía, cállate. Yo trabajaba con ella. Me decía, cállate. Usted no se meta en lo que no le importa en ese tiempo. Estoy hablando de unos 15, 16 años atrás. Y recuerdo que ella me decía, cállate. Y sabe una cosa, después de tener su casa, sus hijos en los mejores colegios, esta señora hoy está en un cuartico, perdió la casa, perdió su negocio y tiene que estar por ahí, le ayuda a la gente, le regala una compra, el otro le regala un plato de comida, porque una vez tuvo mucho, porque el demonio le dio, pero le quitó todo, que la dejó en la ruina. El demonio nunca te va a dar una prosperidad constante, nunca te va a prosperar constantemente por un tiempo para que tú profundices más en ese pecado y poderte atar. Incluso muchas personas que practican esto, algunas llegan a un momento de liberación, de exorcismo. Hay que hacerles liberación, exorcismo, porque a través de estas prácticas le abren las puertas al demonio y el demonio toma posesión de ellos, y allí es cuando se practica un exorcismo, que esto es lo más duro, lo más difícil para uno. Cuando me ha tocado atender a estas personas, Dios mío, es triste y es doloroso ver cómo sufren, y por tonterías, por cosas que no son de Dios. Por eso hoy me vas a dejar tu mensaje, porque los voy a responder. Desde hoy mismo voy a estar respondiendo los mensajes, y a todas las personas que pueda ayudar, con mucho gusto lo voy a hacer, porque quiero que todos vivamos en Dios, porque todos seamos liberados. A las personas que pueda y alcance el tiempo para llamarlas y atenderlas, pues lo voy a hacer con todo el amor y todo el cariño. Entonces, hermanos, todas estas prácticas nos alejan de Dios, nos alejan de merecernos la vida eterna y atraen a nuestra vida el mal. Deuteronomio 18, 10, 12 dice que no haya en medio de ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Que nadie practique encantamientos o consulte a los astros, que no haya brujos ni hechiceros, que no se halle nadie que se dedique a supersticiones o consulte los espíritus, que no se halle ningún adivino, o quien pregunte a los muertos. En otra parte de la Biblia dice que evoque a los muertos, porque Yahvé aborrece a los que se dedican a todo esto y los expulsa delante de ti a causa de estas abominaciones. Entonces, evocar es llamar a los que invocan, los que van a los medios, los que van al brujo. Mire, todas estas personas son detestadas delante de la presencia de Dios. En Isaías 7, 12, 14 dice: persiste en tus encantamientos y en tus muchos sortilegios, por los que has bregado desde tu juventud. Tal vez puedan servirte de algo, tal vez logres infundir terror. Te has cansado de recibir consejos. Que se presenten y te salven los que investigan el cielo, los que observan las estrellas, los que pronostican cada una la luna nueva, lo que te va a suceder. Pero ellos serán como paja. El fuego los quemará. No podrán librarse a sí mismos del poder de las llamas. No serán brasas para dar calor, ni fuego para sentarse ante él. Aquí este texto bíblico nos habla de los astrólogos, del horóscopo, etc. Y nos dice que no son merecedores de las llamas del infierno, Dios mío. Mire cómo habla y cómo son detestadas estas personas. Dice: llama a tus brujos, a tus hechiceros, diles que te defiendan. No podrán. Un brujo, un hechicero, un adivino nunca te va a decir la verdad. Siempre lo único que quiere es sacarte dinero. El libro de Mateo 12, el Evangelio de San Mateo, capítulo 12, versículo 26 dice: y si Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra sí mismo. ¿Cómo puede entonces mantenerse en pie su reino? Muchas personas creen que haciendo o practicando esto pueden protegerse del mal y hacer el bien, como atraer la buena suerte. Pero la Biblia nos dice que nunca Satanás echará fuera a Satanás. Por lo tanto, no podemos sacar de nuestras vidas el mal o protegernos de él practicando el mismo mal. No lo podemos hacer, porque la única forma es con Dios y practicando el bien. El brujo trabaja con el demonio, o sea que nunca puede sacar al demonio. El demonio nunca expulsará al demonio. Mis hermanos,
Pidámosle a Dios que te dé la gracia de liberarte y de salir de todas estas cosas para que entre la paz, la alegría, el gozo y la prosperidad a tu hogar. Mis hermanos, si este video ha sido de bendición, dale un like, déjame tu mensaje. Y si no te has suscrito a nuestro canal, hazlo ahora mismo y activa la campanita de notificaciones. Mis hermanos, recuerden que siempre estoy orando por ustedes. Ustedes nunca dejen de orar por mí. Chao, chao, bendiciones.